Continuamos nuestro repaso de módulos viendo un módulo muy importante para trabajar con estadísticas. Vamos a crear un archivo de Python que se va a llamar funciones statistics, que es el nombre de este módulo, y vamos a importarlo en la primera línea de nuestro archivo. Bien, para poder ver algunas de estas funciones voy a trabajar con una lista. Entonces primeramente vamos a definir una lista de datos, ¿sí? Y los datos que tenemos aquí simplemente van a ser valores consecutivos, ¿sí? Podríamos tener de todas formas una lista con otros tipos de datos que sean más dispersos. Y antes de trabajar con este módulo quiero hacer una pequeña aclaración. Siempre que trabajamos con estadísticas, tener este muestreo, un muestreo tan bajo con tan pocos valores, no es lo ideal. Siempre que hacemos estadísticas tenemos que tener un buen grupo de datos que sean lo suficientemente sustancial como para obtener valores que son reales o aproximados a la realidad. Pero en este caso, como estamos haciendo una demostración de este módulo, nos vamos a conformar con esta cantidad de datos. Bien. Veamos algunas de las funciones más importantes que podríamos llegar a utilizar. La primera de ellas es la media, o como nosotros solemos llamarlo, el promedio. Vamos a utilizar entonces un print. Vamos a mostrar el resultado de ejecutar todas estas funciones. Statistics y min es el promedio. Antes de avanzar, quiero mostrarles una variante de la sentencia import, porque ya veo que voy a tener que tipear durante el resto de este archivo este nombre, que es un poco largo. Entonces siempre que quiero importar algo y dentro de mi archivo quiero utilizar un alias en vez de escribir el nombre completo de ese algo que estoy importando, puedo agregar a import la sentencia as y luego el alias que quiero usar. En este caso me voy a conformar con usar st, ¿sí? Entonces ahora, en lugar de necesitar escribir statistics, voy a escribir st. Bien, y ahí fíjense que por un periodo relativamente corto de tiempo me apareció en gris porque no estaba utilizando st y ahora lo estoy utilizando aquí. Bien, volvamos entonces a nuestro programa. Le voy a pasar a la función min, al promedio, los datos y vamos a ver cuál es el resultado. El resultado es 5.5. Bien. A modo de repaso, el promedio es la suma de todos los valores y la división por la cantidad de valores que tenía en el muestreo, ¿sí? Que en este caso sería sumar todos los datos desde el 1 al 10 y dividir esa suma por 10, que es la cantidad de datos que tengo en mi lista. Bien. El promedio entonces es quizás la función de este módulo que nosotros más conocemos y podría ser también la más utilizada en cualquiera de nuestros programas. Bien. Entonces tenemos como resultado justamente 5.5. Hay una alternativa a este método que se llama fmin. Vamos a pasarle los datos. Probablemente obtengamos el mismo resultado, ¿sí? En este caso obtenemos 5.5. Pero la diferencia entre estos dos métodos son dos. La primera es que esta segunda función se ejecuta un poco más rápida que la primera, ¿sí? Por la forma en la cual está construida. Y la primera es que convierte todos los datos que nosotros le pasamos como argumentos, los va a convertir directamente a valores flotantes o decimales, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros tenemos valores enteros. La función min lo que va a hacer es sumar todos los valores enteros y luego los va a dividir. Bien, en este caso nos devolvió 5.5 porque inevitablemente el valor que finalmente obtuvo era un valor decimal. Pero si yo le quito, por ejemplo, este 1 y ejecuto de nuevo, ahí vemos la diferencia. Min me devuelve 6 y fmin me va a devolver 6.0. Porque esta segunda función convierte todos los valores a decimales antes de hacer su funcionalidad. Bien, entonces las dos funciones nos sirven para obtener un promedio. Simplemente usaremos una u otra independientemente, o dependiendo, mejor dicho, de cuál es lo que nosotros, cuál es el tipo de dato que nosotros queremos obtener. Bien, tenemos una serie de variantes también, por ejemplo el promedio geométrico y el promedio armónico, pero no vamos a verlo
en este caso. Otra de las funciones que pueden ser útiles es la mediana, ¿sí? Que en estadísticas es el valor medio que se encuentra exactamente en el medio de una secuencia y que en nuestro caso lo calcularíamos con la función median. Vamos a pasar datos, ¿sí? Y median nos va a devolver 6. En este caso se da porque todos los valores que estamos sumando y calculando el promedio son consecutivos. Al tenemos uno de ellos, por ejemplo, este 4 vamos a alterarlo por un 8. ¿Sí? Fíjense que ahora las funciones de promedio calculan un valor, pero la mediana, ¿sí? El valor que se encuentra en el medio de todos los valores, va a ser 7. ¿Sí? Va a ser el valor de como resultado de esta función. Bien. Por otro lado tenemos algunas de estas variantes. Tenemos median low y median high. Y por último tenemos median group, que también nos permiten jugar un poco con estos valores. Bien. Otro concepto dentro de estadísticas que puede ser útiles es la moda, en este caso es mode, que simplemente indica cuál es de todo nuestro muestreo el valor que más se repite. En nuestro caso el único valor que se repite porque acabamos de modificar en datos es el 8, así que ejecutamos y nos devuelve justamente 8. La moda es entonces el valor que más se repite en un muestreo de datos, ¿sí? Puede ser muy útil, por ejemplo, si estamos haciendo un formulario de estadísticas o un formulario de opinión y queremos saber cuál es el valor que más se repite, cuál es el requisito que más piden nuestros usuarios, ¿sí? Y de esa forma obtener un dato un poco más certero. Bien. Luego tenemos otras funciones que también nos permiten obtener valores. Por ejemplo, tenemos la variación, tenemos los cuantiles, la covariancia, tenemos la correlación también, la regresión lineal. Pero más allá de eso, que puede ser útil o no, les dejo nuevamente abajo un enlace con la documentación oficial de este módulo. Más allá de esos métodos, estos quizás sean los más útiles que podamos utilizar en nuestros proyectos.